La crisis ecológica es la crisis más grande en la historia humana. Y tenemos que recordar que se refiere a mucho más que solo al cambio climático o al calentamiento global. Incluye muchas otras cosas como un evento de extinción, el hecho de que tantas especies de animales, de plantas están desapareciendo, la polución tóxica en el aire, en la tierra, en el mar, en los cuerpos, la pérdida del manto vegetal, de los árboles, de los bosques y demás. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer el budismo, las enseñanzas budistas, las prácticas budistas que puedan ayudarnos a entender y a responder a este reto? Me acuerdo de una historia zen de la antigua China, donde un estudiante le preguntó al maestro: ¿cuál es el fruto de una vida de práctica? ¿Qué aprendemos de nuestra meditación? Y Yodman respondió simplemente: responder apropiadamente. Es maravilloso esta respuesta. Nos recuerda que nuestro camino no tiene que ver solo en enfocarse, en ignorar y trascender este mundo para ir a otro lugar mejor, sino, de hecho, capacitarnos a responder de forma más apropiada a cualquier situación, ayudarnos a superar nuestro sentido engañoso de separación, de que estemos plenamente involucrados en el mundo. Pero, sin embargo, ¿cómo podemos responder apropiadamente a un reto tan extraordinario ante un mundo que, de alguna forma, parece autodestruirse? Es lo que tiene que ofrecer aquí el budismo, y una respuesta puede ser que quizá nada, recordando que el Buda mismo vivió en un lugar y tiempo muy diferente. La edad de hierro en la India hace quizá unos 2500, 400 años, y para él y para todas las tradiciones budistas asiáticas no tenían nada muy específico sobre la crisis ecológica porque, por supuesto, no era algo con lo que tuvieran que lidiar. Toda cultura budista tenía sus propios problemas, pero el tipo de problemas que tenemos hoy no es uno de los que ellos tuvieron que enfrentar. Pero, sin embargo, hay implicaciones muy importantes que se construyen desde las enseñanzas budistas que podemos desarrollar, que podemos extraer. Quizá la más importante es toda la noción sobre el camino del Bodhisattva, que es algo tan importante en el budismo Mahayana. El hecho de que uno quiere llegar al despertar no solo por tu propio beneficio, sino para ayudar a los demás. Y algo más que encuentro fascinante en el budismo es el paralelismo entre lo que el budismo siempre ha dicho sobre nuestras crisis individuales. Y esto se reduce, podríamos decir, que en el núcleo de dukkha, de nuestra insatisfacción, frustración, nuestro sufrimiento, está el engaño, esta ilusión de la separación. Y vemos que es el mismo problema con la crisis ecológica, que de hecho en el núcleo, en el corazón de esta crisis ecológica está este sentido de separación, de que nosotros como especie, que ahora como una civilización global, nos sentimos separados de la Tierra. Pero lo que yo quiero tratar hoy, en lo que me gustaría enfocarme, es en el camino del Bodhisattva, o lo que yo a veces llamo el nuevo camino del Bodhisattva, porque creo que tenemos que entenderlo un poco diferente hoy en día. Y a veces podemos llamarlos el camino del Ekosattva por el hecho de que el reto es aplicar el camino del Bodhisattva al tipo de situación ecológica en la que nos encontramos hoy en día. Y lo que me gustaría hacer esta tarde es hablar sobre 3 aspectos de este camino. El primer aspecto es la idea de que los bodhisattvas tienen una doble práctica, es decir, continúan trabajando por su propia práctica personal, para su propia transformación,
continuando su meditación o las visualizaciones o la práctica que hagan, pero a la vez se dan cuenta de que esto no es suficiente, de que es importante también estar involucrados, comprometidos con el mundo, ayudar a los demás. Y no es simplemente que tengas dos prácticas que van bien juntas, son como dos lados de una misma moneda, las dos caras. Incluso diría que estas dos prácticas dependen, se necesitan. Si una ha de ser exitosa, necesitamos que estén las dos. Por ejemplo, no sé si los que estáis escuchando sois activistas sociales o sois ecosadvas, pero si lo sois o si conocéis a alguien que esté involucrado en el activismo ecologista, sabéis lo difícil que es este camino. Puede ser muy frustrante porque muy a menudo uno trabaja muy duro para promover algún tipo de transformación y a menudo fallamos, no tenemos éxito y a veces es muy difícil evitar no solo sentirte frustrado, sino también agotado, el querer abandonar, el preguntarte qué demonios, cuál es el objetivo al final. Así que es muy importante, si piensas sobre ello, es muy importante enraizar tu activismo en algún tipo de práctica contemplativa que nos pueda ayudar a tener el tipo de estabilidad a la que podamos volver cuando nos sentamos frustrados. Y esto llenará, esto nos recargará las baterías. Pero también funciona al revés. Si piensas en nuestra propia práctica individual. Y esta pregunta de ¿tiene que ser algo involucrado y comprometido con el mundo? Yo recuerdo cuando yo mismo empecé mis prácticas en el Zen. Dios mío, esto fue hace muchísimos años en Hawái, a principios de los años 70. Yo vivía en el Zendo de Maui y fue una época muy interesante. Había un grupo pequeño. No era tanto el estilo japonés, pero era muy intenso en esa época. Casi todos éramos hippies con el pelo largo y barbas largas, pero éramos muy serios con la práctica. Meditábamos mucho tiempo, nos sentábamos y no era algo poco habitual tener experiencias. Lo que en nuestra tradición zen se le llama kemcho, o ahora lo llamamos como aperturas o momentos de comprensión profunda o de soltar, momentos de no dualidad. Aquello no era tan difícil de alguna forma. Con certeza no era algo raro, pero lo que creo que a menudo, muy pronto nos dimos cuenta es que lo más difícil, el reto, era de hecho integrar esas comprensiones profundas en cómo de hecho vivíamos el día a día. Una cosa es tener una experiencia momentánea, sí, pero otra cosa es, de hecho, integrar esto en cómo nos relacionábamos con los demás. Y recuerdo la historia aquí de Milarepa. Y me pregunto si a veces hay como un mito aquí que a veces nos provoca algún problema, porque Milarepa fue uno de los grandes yogis de Tíbet y considerado quizá el mayor, el más grande, y aparentemente se encerró en una cueva y practicó y meditó muy duramente durante años y años. Según las historias, su piel se volvió verde de comer ortigas y se dice que llegó hasta la budeidad en una vida. Así que es una historia interesante, pero ¿es realmente verdad? Me acuerdo de algo que Joanna Macy dijo, que el mundo tiene un rol que jugar en nuestro despertar. Y el caso es que simplemente vamos y sucede algo en nuestras mentes
o de hecho necesitamos involucrarnos con otras personas, que haya esta interacción como parte esencial de nuestra práctica. Quiero ofreceros una cita aquí. Franz Kafka, este escritor checo, dijo en una carta: tú puedes separarte de los sufrimientos del mundo, distanciarte. Esto es algo que puedes hacer. Eres libre de hacerlo, pero quizá este mismo separarte, distanciarte, es el sufrimiento que podrías evitar. Es muy interesante. Distanciarte del sufrimiento de los mundos es distanciarte de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque refuerza este sentido de separación, este sentido de dualidad, esta sensación de que yo estoy dentro, tú estás fuera, el resto del mundo está ahí. Y por lo tanto, mi propio bienestar está separado del bienestar de todos vosotros, que para el budismo es un engaño profundo, un engaño en el núcleo, que es el núcleo de nuestro sufrimiento. Esto me recuerda a mi cita mi cita favorita. De esto, no un budista, sino un neovedanta, Nisargadatta, este erudito indio. Cuando miro dentro y veo que no soy nada, esto es la sabiduría. Cuando miro hacia afuera y veo que soy todo, esto es el amor. Entre estos dos, mi vida fluye. Es bello, ¿eh? Realizar que no soy nada. Puedes decir, en el camino budista nos volvemos nada para realizar esta sensación en la que somos todo. Sabiduría y amor, como a menudo decimos en el budismo, sabiduría y compasión. Y la compasión aquí no es simplemente un sentimiento, es una forma de vivir, una forma de estar involucrado en el mundo. Pero, sin embargo, tenemos estos muy profundos hábitos y, como dije antes, solo porque tengamos alguna comprensión profunda, no nos hace menos por sí mismo, no nos transforma. Estos hábitos tan profundamente arraigados tienen que ser cambiados. ¿Y cómo lo hacemos? A través de crear nuevos hábitos, hábitos que nos implican, que nos sacan fuera hacia el mundo, nos llevan fuera de este engaño, de este ser separado, como enclaustrado hacia el mundo. Joanna Macy solía decir, lo solía explicar, en mi experiencia, el mundo mismo tiene un rol que jugar en nuestro despertar. El sufrimiento en sí mismo de este mundo nos invoca para salir de esta cárcel de solo estar preocupados por nosotros mismos. El Ram Dass, este maestro americano, una figura muy importante en la espiritualidad en Estados Unidos. A él le gustaba decir a sus estudiantes, así que tú te crees que estás iluminado, ¿verdad? Bueno, vete a pasar las vacaciones con tu familia. Te darás cuenta muy rápidamente dónde estás atascado. También hablaba de nuestra práctica como una espada doble filo. Meditamos, las cosas suceden, tenemos vislumbres en nosotros sobre el mundo y salimos al mundo y vemos dónde aún estamos atascados, así que volvemos y ahora sabemos en qué tenemos que trabajar, este tipo de dialéctica hacia adelante, hacia atrás. Y esto es tan importante realizar. Tan a menudo se nos dice, el budismo, el camino espiritual, no te involucres políticamente o no te vuelvas un activista social, porque esto es una distracción del camino. Y lo que yo enfatizo hoy es que esto es lo opuesto. El tipo de compromiso que se necesita hoy en día a nivel ecológico no es una distracción del camino, sino una
parte esencial del camino, porque en el proceso de nuestro compromiso somos transformados, se podría decir, cuando un bodhisattva se compromete a nivel ecológico o un activismo social, la persona que se beneficia más es el bodhisattva mismo. Como Kukai Taishi, este maestro también se llamaba Kobo Daishi, el fundador de la tradición Shingon de Japón, lo resumió muy bellamente cuando dijo: la medida de nuestra iluminación es cómo servimos a los demás. Y en este punto tenemos que añadir a esto, no solo hablamos de otras personas, estamos hablando de la biosfera, estamos hablando de la tierra, de todas las otras especies en estos ecosistemas. Este es el primer punto que quería enfatizar, que los bodhisattvas, ecosattvas, tienen este camino doble, pero van esencialmente juntos. No lo veamos como dos caminos, sino como hay que verlo como dos lados de una misma moneda que se necesitan. El segundo punto, a veces hablo no solo del camino del Bodhisattva, sino del nuevo camino del Bodhisattva, porque francamente creo que hoy, de alguna forma, tenemos una comprensión mejor del camino, del significado de dukkha, del problema de dukkha, más que la gente en la época de Buda. Dukkha, por supuesto, es la palabra que traducimos al español como sufrimiento, pero tenemos que entenderlo en un sentido más amplio, no solo como un dolor físico o mental, sino más profundamente como una insatisfacción, frustración, un malestar, el hecho de que nuestra vida nunca parece que va tan bien o como nos gustaría que fuera. El Buda mismo dijo que la única cosa que él enseñó fue dukkha y cómo acabar con ello. Y de hecho, las 4 nobles verdades que normalmente se utilizan para resumir todo el budismo, todo tiene que ver sobre dukkha, la causa de dukkha, el final de dukkha y cómo acabar con dukkha y este octuple noble sendero. Pero la forma en que dukkha ha sido generalmente entendido en Asia es bastante problemático. Es importante darse cuenta que el budismo temprano, para poder sobrevivir, necesitaba el apoyo real o que fuera tolerado por los reyes y emperadores que gobernaban el lugar. Así que el budismo tenía que ser un poco cuidadoso. Y creo que esto también puede ser el hecho por el que el foco en el budismo ha sido tradicionalmente las causas individuales del dukkha individual. Por ejemplo, si piensas en el karma, la idea de que el sufrimiento que yo tengo hoy es debido a las cosas que yo hice en el pasado, no solo en esta vida, sino en vidas previas. Y por lo tanto, si nazco pobre o discapacitado de alguna manera, no culpemos a nadie más, debe ser mi propia falta. Una vez escuché a un maestro budista, un maestro tibetano, que no citaré aquí, que decía, bueno, ¿sabes qué terrible karma todos estos judíos en esta época de los nazis en Europa? ¿Qué karma más terrible para nacer en ese lugar y en esa época? Y yo puedo comprender esto como una forma budista de pensamiento, pero también creo que es inaceptable. Realmente creo que no deberíamos culpar a la víctima de esta forma. Ya conocemos bastante sobre las fuerzas sociales, sobre cómo incluso gente muy buena puede
estar atrapada en movimientos sociales, en algo como el desarrollo del fascismo, o hoy lo podríamos llamar lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania o en Gaza. Simplemente decir que siempre se puede resumir en que es tu propia falta, que hay algo mal en tu karma. Creo que es importante desenraizar esto. Si tuviéramos más tiempo, hablaría del karma para explicar cómo, francamente, a menudo ha sido malentendido. Pero incluso si vemos la actitud del Buda, me sugiere que a veces ha sido, y a veces ha sido argumentado por algunos eruditos, que el Buda mismo era más progresista que la organización que se desarrolló después de su muerte. Por ejemplo, cuando entras en la orden budista, la orden que el Buda creó, la gente perdía su casta. Las castas en esa época en India no eran tan importantes como fueron luego, pero así era como la sociedad era organizada en distintas castas y de una forma muy jerárquica. Y el Buda dijo, una vez que entras en esta orden, pierdes tu casta. Todos somos iguales, ni siquiera se debe hablar de la casta. Era algo muy progresista para esa época. Y también lo que el Buda dijo sobre las mujeres, que quizá incluso era más progresista. En la época del Buda, en la India védica, la situación de las mujeres era muy pobre. Oficialmente no podían formar parte de los principales rituales védicos y sacrificios. De hecho, no se podían meter en muchos problemas si lo hacían. Pero el Buda se dio cuenta que las mujeres tienen la misma naturaleza de Buda y el mismo potencial para despertar que los hombres. ¿Y qué hizo? Creó no solo una sangha de bhikkhus para los hombres, sino creó una sangha de bhikkhunis para las mujeres, para reconocer que ellas también podían practicar y podían llegar a la iluminación. Desafortunadamente, después de la muerte del Buda, básicamente el patriarcado se estableció muy fuertemente y en muchos lugares la sangha del bhikkhunis fue decayendo y básicamente hoy en día incluso se podría decir que en todas las culturas asiáticas budistas, no solo en el budismo y en la cultura, toda forma asiática de budismo permanece fuertemente patriarcal. Y esto está cambiando bastante hoy en día, pero especialmente fuera de Asia, pero aún es un problema en algunos casos. Pero hablando más en general sobre dukkha y las causas de dukkha, me parece que en la última generación del budismo, en los Estados Unidos por lo menos, los practicantes budistas nos hemos vuelto mucho mejores en este compromiso social. Nos hemos vuelto mucho mejores al ver esta importancia, pero el énfasis aún está en que el individuo ayude a otros individuos. Una forma de decirlo es que creo que nos hemos vuelto mucho mejor en querer sacar a la gente que se está hundiendo del río, pero no somos mucho mejores donde aún necesitamos aprender. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué hay tanta gente que se está ahogando hoy en día? ¿Quién o qué está haciendo que se hundan en este río? Necesitamos no solo pensar en el sufrimiento individual, sino tenemos que ver a nivel social y a nivel ecológico estas formas de sufrimiento. Bill McKibben, un importante escritor americano, ecologista, el fundador del 365.org, cuando él estaba en París para esta conferencia del
clima hace unos 10 años ya. Alguien se le acercó y le dijo, ¿qué puedo hacer como individuo? Tú y yo como individuos, ¿qué podemos hacer realmente para lidiar con esta crisis ecológica? Y él contestó, deja de ser un individuo. Es muy interesante, deja de ser individual. Hay muchas cosas que hemos de hacer como individuos. Es importante reducir, por ejemplo, la huella de carbono, la huella que dejamos cada uno a nivel climático, pero son problemas institucionalizados. El rol de las corporaciones, de la influencia en los gobiernos. No podemos responder solo como individuos, tenemos que reunirnos y trabajar juntos. Esto significa que tenemos que tener fuertes sanghas, que francamente aún es una debilidad en el budismo americano. No puedo hablar de Sudamérica, pero aquí en Estados Unidos, si recordáis los 3 tesoros, el Buda, Dharma y Sangha, se podría decir que en Estados Unidos tenemos muchos maestros y tenemos muchas enseñanzas, no solo libros, sino a nivel online, retiros, pero a menudo no somos muy fuertes todavía. Es con la Sangha, porque en el budismo occidental, la Sangha de monjes y monjas, bhikkhus y bhikkhunis, no es básicamente lo principal que está sucediendo en el budismo fuera de Asia. Hay más laicos. Yo creo que casi todo el mundo que escucha esta charla somos laicos. Y el problema es con las familias y muchas responsabilidades. Inevitablemente, nuestra atención se divide. Esto es algo que hemos de estudiar muy en serio, y preguntarnos qué podemos hacer para crear fuertes sanghas de gente que tenga una sensación más fuerte de conexión y de hermandad espiritual. Fue el Buda mismo en el canon Pali. El Buda dijo que la amistad espiritual es el aspecto más importante del camino espiritual. Nos necesitamos el apoyo entre nosotros. A veces esto no sucede. Me he dado cuenta, sobre todo si nos reunimos para un retiro, quizá varios días, un retiro, tenemos tiempo de hacer esto. Nos reunimos, estamos en silencio juntos, nadie habla, a excepción de quizá un poco con el profesor, el maestro da la charla. Y quizá el único momento en el que conectas con los demás es en el momento del té al final y luego todo el mundo se va a casa. Esto no es crear un sentido fuerte de sangha, especialmente si miramos hacia el futuro, cuando francamente las cosas pueden ser mucho más difíciles y quizás sea la cosa más importante para ayudarnos a lidiar, a gestionar el futuro tan difícil, es lo conectados que estemos. Lo mucho, en inglés podemos decir esta expresión de cuán podemos apoyarnos, cuán parte somos de esta comunidad amorosa, que estamos ahí los unos para los otros. Esto es el segundo punto. Un sentido más grande, más profundo de dukkha. Como Buda dijo, él habló sobre dukkha y cómo acabar con ello. Hemos de mirar muy seriamente estas formas institucionalizadas de dukkha. Y responder apropiadamente, es decir, buscar mejores formas de trabajar juntos. Y mi tercer y final punto es que el camino del Bodhisattva, el Kosattva, no nos habla sobre qué hacer, sino nos habla mucho sobre cómo hacerlo. Y esto tiene sentido, especialmente hoy en día, cuando nuestra situación es tan diferente. Hay una gran literatura en el budismo del asiático sobre el camino del Bodhisattva, y es interesante que tradicionalmente
Los bodhisattvas no siguen el octuple noble sendero del budismo temprano, sino que se enfocan en desarrollar al nivel más elevado posible 6 perfecciones o 6 características. El énfasis aquí, a ver si lo puedo recordar, la generosidad, el comportamiento moral, paciencia, persistencia, algún tipo de práctica contemplativa y finalmente la prajna paramita, la sabiduría no dual, las comprensiones profundas del despertar. Hay muchísimo escrito sobre ello y la gente que está interesada puede ir a buscarlo. Lo que me gustaría comentar, quiero acabar hablando sobre lo que yo creo es el aspecto más importante, el aspecto distintivo del activismo espiritual para los budistas. Quiero enfatizar un aspecto, una actitud que es realmente importante que desarrollamos. Es que los bodhisattvas, ekosattvas, actúan sin apego a los resultados de lo que hacen. Actúan sin apego. Algo que es fácil malinterpretar. El Buda mismo, en algún punto en el canon Pali, dijo que las acciones de una persona iluminada son nirasa, y es decir, sin expectativas, o podrías traducirlo, sin esperanzas. Y en el Lojong tibetano, en el entrenamiento del Lojong, uno de los aforismos fundamentales o principios es abandona toda esperanza o expectativa del fruto, es decir, lo que vaya a suceder. No quedes atrapado en cómo serás en el futuro, permanece en el momento presente, que por supuesto es lo que nuestra práctica tiene que ver cuando meditamos. Constantemente estamos volviendo al momento presente. El problema es que esto puede malinterpretarse y puede fomentarse un tipo de actitud como decir, lo que es importante es mi intención, porque el budismo enfatiza nuestra intención, nuestra motivación. Puede que pensemos, esto es lo único que es importante, no importa si algo que hago marca alguna diferencia, tiene algún resultado. Y por supuesto, si esta es nuestra actitud, probablemente no lo tendrá, porque actuaremos de una forma muy poco. Realmente es importante ser estratega, pensar con claridad cómo podemos impactar en las cosas, pero también actuar sin apego. Quiero elaborar lo que yo creo que es el no apego, lo que significa en este caso, y concluiré con ello. Para empezar, considera la diferencia entre empezar unas carreras, 2 tipos de carrera. Por un lado, una carrera de 100 metros y por otro lado, un maratón, que quizás son unos 20 y pico kilómetros. Cuando corres una carrera de 100 metros, lo único que es importante es llegar al otro final lo más rápido posible. No tienes tiempo de pensar nada más. Pero no puedes correr una maratón de la misma forma porque no funciona. Te agotarás muy rápidamente. Es importante coger un ritmo. Es importante que corras en la dirección correcta, pero si corres en la dirección correcta, no tienes que preocuparte sobre llegar ahí, porque antes o después llegarás. Lo que es importante es enfocarte en el aquí y en el ahora. Estar justo aquí, ahora mismo. En el japonés, el término tata es tal cual. En el budismo tenemos el término tathagata, aquello que solo viene o que solo se va. Esto es otro término para el Buda, que está aquí mismo siempre, plenamente aquí mismo, solo
este paso, este paso. Como dije, si estás corriendo en la dirección correcta, llegarás. Enfocarte demasiado en el objetivo se volverá una especie de distracción de lo que tienes que hacer. Pero por supuesto hay más que decir al respecto sobre el no apego. Las maratones son largas carreras, pero antes o después llegas a un final. Pero ¿qué pasa con una carrera o digamos un camino que no tiene un final? En lo que yo estoy pensando aquí es lo que en el Zen lo llamamos los 4 votos del Bodhisattva. El primer voto, el más importante, dice muy claramente: los seres vivos son incontables. Yo tomo el voto de salvarlos a todos, ayudar a liberarlos a todos, ayudarles a todos a darse cuenta de su verdadera naturaleza. Una contradicción interesante es: son incontables, pero voy a intentar salvarlos a todos. Tomo este voto. ¿Es esto algo loco o es una contradicción? Pero de hecho no lo es. El punto aquí es, no es tanto llegar al objetivo como reorientar la dirección y el significado de nuestras vidas, separado de nuestra forma habitual de solo preocuparnos en nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay para mí? Mi yo es el centro del universo, y cambiar al decir, bueno, no estoy separado de los demás, no estoy separado del resto del mundo, de la biosfera. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para hacer que este sea un lugar mejor para todos? Así que el hecho de que este voto no pueda ser cumplido no es un problema. Ahí está todo el punto. Es una nueva forma de estar en el mundo, una nueva orientación básica. Y sin importar lo que suceda, decimos, no nos desalentamos o no durante mucho tiempo. Intentamos ayudar a alguien o una situación. Si tenemos éxito, muy bien, pero no decimos, bueno, bien, ya he acabado. Bueno, no he acabado, nunca voy a acabar, siempre va a haber algo más que hacerse. Y de la misma forma, quizá intento hacer algo y no funciona, así que no importa, y lo intento de otra forma. O quizá me doy cuenta que esto no es la forma de enfocar el problema ahora mismo. Pero no es como que una vez que nuestra responsabilidad se ha acabado, no es como si fuera un tipo de carga. Es fácil entenderlo como, Dios mío, no tengo descanso aquí. Es realmente lo opuesto. Una vez que te despiertas y te das cuenta que que es tu verdadera naturaleza no dual, que no estás separado de los demás, esta es la forma en la que quieres vivir. En vez de preocuparte con tú mismo solo, es como decir, bueno, soy parte de todo esto, soy una manifestación de todo esto. Así que, ¿qué quiere decir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Podríamos decir que esta es la forma en la que naturalmente queremos vivir. Se vuelve nuestra pasión, así como nuestra alegría. Pero hay un tercer y final punto sobre este no apego al resultado, y quiero acabar aquí. De alguna forma podemos decir que es el más importante. Y creo que tenemos que reconocer lo difícil que es nuestra situación hoy en día. De alguna forma, con la elección de gente como Donald Trump, podemos decir que el mundo va hacia atrás y no sabemos cómo van a funcionar las cosas, cómo van a ir. Algunos ecologistas científicos están muy preocupados, que quizá que ya estamos muy cerca de ese punto de inflexión y quizá ya hemos pasado ese límite. Quizá incluso la civilización tal y como la conocemos va a derrumbarse, incluso nuestra especie se va a extinguir, no lo sabemos. No sabemos qué va a suceder en lo que respecta al mirar a nuestro alrededor. Si prestamos atención, no sabemos realmente. Realmente no sabemos. Realmente no sabemos.
Esto le despierta a alguien algo, le suena algo a alguien. En el Zen hablamos de esta mente que no sabe. Esta es una parte muy importante de la práctica. Algunos estéis familiarizados con estos creadores de paz del Zen, esta organización internacional involucrada socialmente, y tienen 3 principios fundamentales. El primero es reconocer esta mente que no conoce, que no sabe. El segundo, si puedo recordarlo bien, es ser consciente del sufrimiento y de las alegrías del mundo. Y en tercer lugar, responder apropiadamente a esos sufrimientos y alegrías. Ser testigo de ese sufrimiento y de esa alegría. Pero la idea de esta mente que no sabe no es la ignorancia en el sentido habitual, sino es un tipo de espaciosidad que no estamos tan identificados, tan completamente solo con una forma de comprender lo que está sucediendo. Aún hacemos lo máximo que podamos acorde a nuestra comprensión de la situación, pero también hay un tipo de apertura o flexibilidad mental. Estamos dispuestos a cambiar nuestro foco ante la situación o mientras nuestra comprensión de la situación cambie. Podríamos decir, el no saber no es una posición fija, sino es un tipo de una mente mucho más abierta de comprometerse con el mundo. Uno de mis maestros en Hawái, Robert Atkins, solía decir, nuestra tarea no es disipar el misterio, sino hacer que el misterio se aclare, sea algo claro. Me gusta cómo lo explica. Nuestro camino espiritual no es como decir, oh, ahora entiendo todo sobre cómo funciona el mundo. No, tiene que ver sobre abrirte al misterio esencial, a los misterios fundamentales, de un sentido profundo. No es que completamente comprendamos todo lo que está pasando, un mundo que está cambiando, si nos demos cuenta o no. No nos aferramos a esto, sino que nos abrimos a ello. Y esta es una forma en la que podamos manifestar algo más grande que nuestros egos. Podremos decir que esta forma de comprender, esta mente que no sabe, no es algo que te debilita, es algo que te da fuerza, que te libera del dogmatismo. Hacemos lo mejor que podamos a responder de la mejor forma que podamos. Y esto tiene implicaciones muy importantes para ciertos tipos de pensamiento dualista sobre el futuro. Por ejemplo, el optimismo y el pesimismo. ¿Deberíamos ser optimistas sobre el futuro o pesimistas? Mi definición favorita del pesimismo es alguien que tiene que vivir con un optimista. El pesimista es alguien que tiene que vivir con el optimista. Es un gran ejemplo de pensamiento dualista, como la forma de pensar depende de la otra y pueden cambiar una y otra entre ellas, pero ambas nos sacan del presente. Y Joanna Macy dijo algo muy similar sobre la esperanza. Y dejarme citar, y dijo, porque la esperanza, esta esperanza y miedo o esperanza y desesperación es otro tipo de pensamiento dualista sobre el futuro. Y ella dijo, encuentro asegurar que la gente que haya esperanza y yo mismo no es tan útil asegurar esta esperanza. En el budismo no hay palabra para la esperanza. Esto es interesante, ella tiene la razón. Yo no conozco ningún texto budista o enseñanza budista que hable o que recomiende la esperanza. Es muy diferente de decir en el cristianismo o en Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, San Pablo habla de la fe, la esperanza y la caridad. Y en el budismo no hay tanto espacio para esta esperanza. Joanna sigue, la esperanza sería vista como una distracción de lo que está pasando. Nos saca del presente momento a conjeturas. Pienso que todo lo que realmente podemos afirmar es dónde podemos poner nuestra atención, dónde queremos poner la atención. Tenemos una elección, ¿queremos abandonar y rendirnos o queremos involucrarnos y formar parte de aquellos que quieren un futuro que se pueda vivir?
Y Joanna, la ironía es que ella tiene un libro que se llama La esperanza activa, pero el tipo de esperanza que ella recomienda no es como sentarte y esperar a que estés pasivamente seguro de ser salvado, sino un sentido de potencialidad, de que hay posibilidades en el futuro, que nos motiven a hacer lo que podamos para realizar esto. Uno de mis escritores americanos más famosos y favoritos, Wendell Berry, dijo, no tenemos el derecho de preguntar si vamos a tener éxito o no. La única cuestión que podemos preguntar, la única pregunta es ¿cuál es lo correcto a hacer? ¿Qué requiere esta tierra de nosotros si queremos continuar viviendo en ella? Así que en vez del optimismo, pesimismo, esperanza, desesperanza, lo que tenemos que enfatizar más es el amor. Encontré una cita de alguien llamado Martin Solreader. No estoy seguro de quién es, pero él lo explicó muy bien y dijo, el mundo no quiere ser salvado, quiere ser amado. Así es como los salvas. Si amamos al mundo, y recordar, Nisargadatta decía amar como la otra parte de realizar la no separación. Si amamos al mundo, naturalmente vamos a querer hacer lo que podamos, aunque no sepamos si va a crear si va a suponer una diferencia. Y junto con el amor, dos formas importantes que el amor se muestra es la gratitud, cultivar gratitud como una práctica espiritual, una parte muy importante de nuestra práctica espiritual, pero también la tristeza, el duelo, la aflicción. Podríamos decir, en Londres una vez me encontré como un monumento a las víctimas del 11M, del 11 de septiembre, y lo único que decía es, la aflicción es el precio que pagamos por el amor. Y la aflicción o el duelo es muy diferente de la desesperación. La desesperación y la aflicción es sentir el dolor ahora por algo que has pasado ya. Y es importante sentir este duelo, no reprimirlo. Y de hecho diría, hay una parte positiva del duelo, de la pérdida, de este dolor. Cuando recordamos este dolor, nos puede recordar qué es importante sobre el mundo, no quedar atrapado en el hedonismo o en las cosas que no son tan importantes. ¿Qué es realmente importante? Este dolor nos sigue orientando y nos inspira a querer seguir en este camino del Bodhisattva o el camino del Ekosattva. Todo esto nos lleva al sentido más significado del no apego a los resultados, de esta mente de no conocer qué quiere decir en esta época de crisis. Y esto lo resume todo para mí. Hoy nuestra tarea es hacer lo mejor que podamos sin saber si todo lo que vamos a hacer va a suponer alguna diferencia. Hacer lo que mejor que podamos sin saber si esto va a ayudar o no. Si hemos pasado ya este punto de inflexión, quizá ya estemos condenados, pero está bien el no saber. Pero aún así, tenemos la intención, ¿verdad? Nos gustaría que nuestras intenciones den fruto, que marquen una diferencia, pero a nivel último, lo que hacemos entre nosotros para la tierra es nuestro regalo. Hemos de pensar esto como nuestro regalo a la tierra. Y como sabemos, un verdadero regalo se da libremente, sin expectativas de que te devuelvan algo.
Si das un regalo porque quieres algo de vuelta, no es realmente un regalo. No sabemos, no podemos saber si lo que hacemos es importante, pero es importante para nosotros hacerlo, ¿verdad? Para no estar apegado a los resultados de nuestros esfuerzos, es establecer los límites muy altos, poner las expectativas muy altas. En realidad es muy difícil estar tan poco apegado, pero esto es lo importante de nuestra práctica. Quizá lo intente duramente, pero quizá no funcione y me frustro. Pero tenemos esta maravillosa práctica en el budismo. Podemos volver a nuestro cojín, podemos meditar, podemos ser conscientes de nuestros apegos y soltarlos y sentir el amor de nuevo, que nos motivan a seguir continuando, a seguir haciendo lo que podamos. No creo que ninguno de nosotros, o me parece que quizá ninguno de nosotros podemos plenamente encarnar esta actitud del Bodhisattva, pero nuestro trabajo no es ser perfecto, sino hacer lo mejor que podamos. Voy a acabar con un par de citas. La primera es de Bill McKibben, recordar el fundador del 350.org en París. Creo que el significado de la vida es seguir el juego increíble de ser humano, de seguir para que siga funcionando. En el pasado significaba reproducir, tener hijos, pero ahora significa preservar el tablero en el que estamos jugando el juego de la vida. Y como ahora estamos incendiando este tablero, nuestro trabajo es quitar este fuego, es lo más importante, porque todo lo demás depende de ello. La siguiente cita es de Tom Rivett Carnac, que creo que fue estaba conectado con las Naciones Unidas, pero fue uno de los organizadores de estas charlas del encuentro en París sobre el cambio climático. Tenéis la mayor oportunidad de toda la historia humana de vivir una increíblemente significativa. Las acciones que llevéis a cabo, debido al momento accidental de tu vida, de haber nacido, la magnitud es muchísimo mayor que la gente que nació antes, porque lo que haces tú ahora va a afectar al futuro de la vida en la Tierra. En 50 años, 500 años o miles de años, en lo que hagamos en las próximas décadas. Nadie está hablando de una vida fácil. En lo más profundo estamos hablando de una vida significativa. Francamente, me parece que si los budas contemporáneos no quieren hacer esto, no quieren seguir en esta dirección, quizá el budismo no es lo que necesite el mundo hoy en día. Y lo que quería recalcar en esta charla es que el budismo tiene mucho que ofrecer, que nos puede ayudar a comprender y a responder a lo que se ha convertido en el reto, en lo que nuestra especie, toda la humanidad, tiene que enfrentar. Muchas gracias. Gracias, David. Quiero traer a la luz esta pregunta sobre el budismo es lo que necesita el mundo hoy en día. Has hablado de esta cita en tu libro Ecodharma que ha sido traducido al español. Y quiero citarte. Dijiste que la crisis ecológica es también una crisis sobre cómo comprendemos y practicamos el budismo y que hoy debe ser clarificar su mensaje esencial. Si tiene que seguir en un mundo secular tan en peligro, porque el budismo tiene que despertar. Me gustaría, tú mencionaste en el segundo punto sobre cómo estos kleshas o aflicciones tienen que expandirse para incluir las causas estructurales del sufrimiento o dukkha.
Y yo quiero explorar contigo qué es lo que crees que el budismo tiene que recrear o cómo el budismo tiene que recrear, qué ha de cambiar para estar en una posición de responder apropiadamente, no solo de la crisis ecológica, sino también estamos lidiando con una crisis en muchos aspectos, como científicos hablan de de este capitalismo, de esta crisis. ¿Cómo el budismo tiene que despertar? Es una pregunta muy importante. Y es importante darse cuenta que este tipo de preguntas de diálogo es esencial para el budismo mismo. Desde el principio, el budismo ha enfatizado la impermanencia, la insustancialidad, todo cambia. Y es interesante porque esto se aplica al budismo mismo. Podemos ver la forma en que el budismo se extendió por toda Asia. No se impuso simplemente, sino que interactuó y se volvió en algo diferente en distintas culturas, porque esto era lo más útil para la gente en esas culturas. Así que si yo soy un estudiante Zen, un practicante Zen, el Buda no enseñó Zen. El Zen es algo que se desarrolló en China y después se extendió a Corea y a Japón. Así que esta preocupación sobre cómo el budismo debería cambiar hoy en día, esto es verdad a la esencia del budismo, porque el budismo siempre se ha hecho esta pregunta, nos alienta a hacer esta pregunta. Pero aquí hay otra cosa. Todas las religiones, incluyendo el budismo, han enfatizado, ¿cómo decirlo? Tan a menudo el camino espiritual es el resultado del miedo a la muerte y asegurar que la gente que no van a morir. Y lo que esto nos ha alentado a hacer es lo que yo llamaría un dualismo cosmológico. Es decir, una idea de que hay otra realidad. En el cristianismo lo podemos llamar el cielo, pero para el budismo hablamos del nirvana, pero quizá no es muy claro. ¿Qué es realmente? ¿Qué significa el nirvana? En el budismo temprano, lo más importante no es renacer, porque este es un lugar de sufrimiento y engaño y demás. Esta forma de comprender la trascendencia nos alienta a devaluar este mundo y enfocarnos a intentar llegar a otra realidad. Y una de las formas, o quizá la forma esencial en la que el budismo tiene que despertar hoy en día, es con otra comprensión de la trascendencia. Lo que necesitamos trascender no es este mundo, sino nuestra forma habitual de experimentar este mundo. Que hay otras formas de experimentarlo. Y esto es lo que los grandes filósofos budistas como Nagarjuna enfatizó. Él dijo, el samsara y nirvana no son dos realidades diferentes. Él dijo, el lugar en el que samsara no es diferente del lugar en el que está nirvana. Lo que creo que tenemos que despertar es a la realización de que nuestro camino espiritual no tiene que ver con devaluar o escapar de este mundo, sino es la realización de que a través de nuestras prácticas podemos llegar a comprender este mundo de una forma diferente. Generalmente lo experimentamos dualísticamente. David está aquí, Juan Pablo está aquí, mi bienestar está separado del tuyo, etcétera. Lo que tenemos que hacer cuando dejamos ir esta actitud, en el Zen en particular enfatiza esto, entonces llegamos a vivir en un mundo transformado. Lo que naturalmente sigue a esto, por supuesto, es el compromiso ecológico, que no estamos intentando renacer aquí, pero si realmente sentimos esta no dualidad con el mundo, naturalmente lo vamos a amar y querer hacer todo lo posible para promover su bienestar y sanar nuestra relación con ello. ¿Esto responde a tu pregunta? Sí. Y escribí
un artículo para el siguiente libro que Elvira mencionó antes, budismo y ecología en la perspectiva en Latinoamérica. Veo la crisis ecológica como un reto para el budismo. Y uno de los retos que me ha inspirado mucho lo que tú mencionabas, este reto filosófico ontológico que tenemos que quizá ver de nuevo este dualismo ontológico, pero también siento que tenemos que buscar otras formas de practicar. Las liturgias, tenemos que crear nuevas formas de practicar. Y este es el trabajo que reconecta, este trabajo que hizo Joanna Macy es tan poderoso para mí. Es una práctica. Pero también lo veo, como mencionabas, la historia, lo importante que es crear nuevos diálogos. Por ejemplo, lo que intentamos hacer en este laboratorio de ecobudismo es establecer esta conversación entre la filosofía budista, pero también la filosofía de los indígenas o cosmología indígena, porque el diálogo entre el budismo y la filosofía occidental, o como quieras llamar, está muy centrado en la ciencia o neurociencia, pero hay otras oportunidades de diálogo en estos diálogos. Así que otra cosa que quería explorar, tú estás implicado en el activismo, no sé si eres parte de esta rebelión ante la extinción, pero estabas involucrado en el 2020 y el 2021 quizá, y había un grupo en esta rebelión ante la extinción que era inspirado por el budismo, y me gustaría explorar contigo esta parte práctica del budismo, cómo podemos entrar en el activismo. Mencionaste algo como, por ejemplo, la meditación puede ayudar a los activistas a ralentizar, pero esto es todo. Esto es todo lo que el budismo nos puede dar, lo que puede ayudar al activismo. ¿Hay algo más poderoso que tú veas? Y si puedes mencionar estas experiencias con el activismo en el que tú estabas implicado. Me gustaría volver a lo que dijiste en respuesta a lo que me decías. Tú hablabas de las prácticas budistas mismas y creo que es importante tratar esto por un momento. Necesitamos nuevos tipos de práctica. El zazen mismo es extremadamente importante, pero hay otras cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a reconectar con el mundo natural. En los retiros de Ecodharma que yo he hecho en el centro de Ecodharma aquí en Colorado, hacemos algunas de las prácticas de Joanna Macy, especialmente el mandala de la verdad, donde la gente comparte sus sentimientos de confusión, de miedo sobre lo que está sucediendo. Y esto parece una práctica muy importante, porque muchos estamos como reprimidos, estamos tristes, pero no sabemos qué hacer. Y ahí nos abrimos y compartimos lo que sentimos, y esto puede ser un proceso muy importante y liberador. Otra cosa que hacemos durante estos retiros, estos solos, que la gente va por sola en este centro de Ecodharma en Colorado, está cerca de estos bosques naturales. Hay muchas vida salvaje, no completamente, pero bastante salvaje. Pero la gente puede ir 2 días, 2 noches, pueden estar solos con su tienda de campaña, como una forma de abrirse y reconectar con el mundo natural. Y alentamos a que la gente no tenga un programa, no solo simplemente vengan aquí se pongan a meditar 2 horas por la mañana, sino decir, bueno, estar abierto al entorno, a tu situación y ver qué sucede. Y francamente, mucha gente que atiende a retiros de 10 días o 11 días dicen que 2 días por solos ha sido lo más poderoso y transformador.
Y eso llega al final. Hay cosas maravillosas que suceden. Al final todos nos reunimos y compartimos muchas historias, muchas muy divertidas, sobre cosas que han sucedido. Y esto ha sido una forma importante de reconectar. Pero volviendo a este otro punto, ¿pero qué pasa con este compromiso social? Como escribí ese libro de Ecodharma, la gente a veces me contacta y me preguntan, o me dicen, sí, quiero ser un ecosattva, ¿qué debo hacer? Aunque yo creo que el libro dice con bastante claridad que el budismo no nos dice específicamente qué hacer. Pero tenemos todos estos movimientos diferentes, tenemos esta rebelión ante la extinción y desde entonces otros nuevos. Lo que empecé a hacer, aunque no creo que el budismo puede darnos respuestas específicas sobre qué deberíamos hacer o podemos hacer, creo que hay como prácticas budistas como la meditación o distintos tipos de contemplación que puede ayudarnos a responder esas preguntas para nosotros mismos. Algo que empecé a ofrecer cuando la gente me preguntaba qué hacer, algo que empecé a ofrecer es 3 preguntas, 3 contemplaciones, 3 meditaciones, 3 tipos de koan que podemos utilizar para ayudarnos a responder esas preguntas. La primera es, ¿qué tengo que ofrecer? Teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver con mi situación, mi edad, mi salud, estoy retirado o necesito dinero, de quiénes soy responsable, etcétera, mi red de contactos, mi educación, todo. Teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con mi situación actual, ¿qué puedo hacer? Quizá mi tiempo es muy limitado o no. La segunda pregunta le sigue a esta. Dado lo que tengo que ofrecer, ¿cuáles son las buenas posibilidades para mí? La crisis ecológica, como esta gran policrisis en el sentido de que incluye el aspecto político, económico, todo esto. Hay tantas cosas que tienen que hacerse. Y obviamente si queremos hacer mucho, nos vamos a quedar como agotados. Así que tenemos que enfocarnos en un par de cosas. Pero primero tenemos que ser conscientes de cuáles son las buenas posibilidades. Esto quizás sea algún tipo de investigación. A menudo puede ser algo local, como aquí en Colorado, sobre la investigación sobre el gas fracking. Es algo que poluciona mucho. La gente está involucrándose en este tema. En Australia puede ser. La tercera cuestión, siguiendo las 2 primeras, dado lo que tengo que ofrecer y dado las buenas posibilidades que tengo, ¿qué es la causa que me lleva al corazón? ¿Qué es lo que yo siento que puedo hacer? ¿Qué es lo que yo siento que tengo que hacer? Esto va más allá del ego, esto va más allá de racionalmente empezar a buscar pros y contras. Es más sobre qué es lo que me llama, qué es lo que me da energía o vida o amor. Y si esto es lo que nos motiva, esto hará que trabajemos más profundamente o ser más exitosos. Y el enfoque aquí será, sí, ¿qué es lo que siento que se me es llamado a hacer? Estas 3 preguntas pueden responderse una tarde. Quizá no, quizá necesitamos tiempo, pero si realmente nos cogemos este tiempo para trabajar sobre ellas, y hay grupos que lo pueden hacer, yo conozco grupos de Ecodharma que hablan de ello, pero estas 3 preguntas, ¿qué puedo ofrecer? ¿Cuáles son las buenas posibilidades para mí? ¿Qué es lo que me llama a mi corazón? Estas 3 preguntas pueden ser muy útiles en lo que respecta a decidir lo que podamos al final hacer. Así que el chat está ahora abierto para que hagan preguntas.
a David. Pueden ser en inglés o en español. Luego las traduciremos. Y algo más, David. Quiero explorar. No sé si has visto como un cambio cultural. O mi perspectiva es que en el 2020, antes de la pandemia, estos movimientos sobre el clima eran muy fuertes. Había mucha atención en estas organizaciones del COP 2017, pero aquí ahora con las guerras y con el genocidio que está sucediendo en Palestina, ha decrecido, como el otro día hablábamos con el laboratorio, ¿cómo podemos enfocar? Están relacionados, sabemos que están relacionados. Ahora mismo, no sé si esta es también tu perspectiva cuando hablamos de temas sobre problemas ecológicos, no se reciben tanto como hace 5 años quizá. ¿Cómo lo ves en tu análisis cultural? Y la recepción también en la comunidad budista, el hablar sobre el cambio climático o las crisis ecológicas, o lo que yo siento ahora mismo, hay cosas más urgentes sucediendo, ¿no? Como lo que sucede en Palestina, o no sé si puedes decir algo. No sé si son más urgentes, pero creo que es realmente importante reconocer. Yo empecé diciendo que el cambio climático es parte de una crisis climática ecológica, pero también tenemos que reconocer que aunque la crisis ecológica es solo parte de una policrisis de nuestra civilización, hace casi como 5 años, en la época del COVID, Noam Chomsky, este profesor, este intelectual aquí en Estados Unidos, Chomsky dijo, ahora mismo estamos en la época más peligrosa de la historia humana. Esto es poderoso. Lo voy a decir, ahora estamos en la época más peligrosa de la historia humana y creo que tiene la razón. ¿Por qué dijo esto? Para él, lo ecológico fue lo primero que mencionó, pero es solo parte de ello. Él también mencionó el peligro de la guerra, especialmente la guerra nuclear. Esto lo hemos usado también en el pasado, pero es una posibilidad. Y también el hecho de que la democracia está decayendo en tantos lugares del mundo. Los gobiernos democráticos parece que están en declive. Creo que el mejor ejemplo obviamente es Trump aquí en Estados Unidos, pero tú en Sudamérica estás muy familiarizado con este fenómeno. Y es interesante, hace 5 años Chomsky dijo, esta es la época más difícil de la historia humana. Desde entonces las cosas no han ido a mejor. De hecho, esto era antes de Ucrania, antes de Gaza, antes de Trump, antes del 6 de enero, cuando intentó, no quería dejar ser presidente antes de su reelección. Lo que quiero enfatizar aquí es que tenemos una civilización en crisis y tenemos que reconocer esto, que sí, el cambio climático, lo ecológico es urgente, pero hay muchas otras cosas sucediendo a la vez. Y el hecho de que se han vuelto algo mucho peor, Gaza, Ucrania, Trump, etcétera, inevitablemente hasta cierto punto, esto distrae nuestra atención porque parecen más inmediatos. Como aquí en Estados Unidos, Trump está haciendo algo horrible casi cada día. Y realmente es muy difícil seguir con ello, seguirle el paso, porque el foco cambia de ser un ecosattva a ser un bodhisattva en general y reconocer la crisis. Básicamente lo que quiero decir
En respuesta a lo que has dicho, sí, el foco ha cambiado, pero está basado en la realización de que a lo que nos enfrentamos hoy es como el mayor reto, el punto de inflexión en la historia del mundo, en la historia de nuestra especie. ¿Qué dirección vamos a tomar? Y no podemos aislarnos del aspecto ecológico nunca. Obviamente, esto no es algo que nos aliente, no es algo alentador, pero es una realidad que estamos enfrentando. Hay algunas preguntas. La primera es cómo dar continuidad a estos pensamientos, retos como comunidad budista. Creo que lo importante era la palabra comunidad al final de esto. Por ejemplo, yo estoy muy conectado con este centro Zen en Santa Fe de la nube de la montaña. Tienen un centro de Zen y también un grupo de Kodharma aquí en Nuevo México. Se reúnen regularmente para educarse, para hablar sobre cosas, sobre qué deberían hacer. Pero también es cultivar, el hecho de que la gente se reúna y comparta sus preocupaciones y hacer cosas juntos. Esto es absolutamente esencial. Y también es muy importante no estar completamente identificados con el centro Zen en sí mismo. Es decir, no queremos crear centros budistas en los que la única persona que es bienvenida sean activistas ecológicos. El centro debería estar abierto a cualquiera que quiera practicar, pero también debería haber una oportunidad para que los activistas, para los bodhisattvas, para que formen su propio grupo, su propia comunidad. Y solo al estar juntos y compartir sus preocupaciones y hacer cosas juntas, esto crea relaciones sangha, esto crea direcciones muy poderosas juntos. Y esto es absolutamente esencial. Si solo actuamos desde el aislamiento, vamos a acabar frustrados muy rápidamente, pero si podemos encontrar formas de crear comunidad y trabajar juntos, es muy diferente. Gracias, David. Hay una pregunta de Mónica. Aprecia mucho esta relación entre el activismo ecológico y el budismo. Quería preguntar si puedes hablar más sobre ello, sobre esta relación entre el budismo y el activismo ecológico o político. Estaría muy agradecida. Bueno, espero que esto sea lo que mi charla trataba de ello. Tradicionalmente, y creo que podemos relacionarlo con lo que decíamos sobre la trascendencia. Tradicionalmente el budismo en Asia a menudo nos ha alentado a retirarnos del mundo. Deja que el mundo siga, no te involucres políticamente y busca tu propia salvación, tu propia iluminación. Y creo que lo que está claro ahora es que esta comprensión del budismo y esta comprensión de la religión en general, esto es algo que tenemos que trascender, que es algo de lo que hemos de salir, crecer desde ahí. El camino espiritual. Este es el tema de mi nuevo libro. Quiero hablar de mi nuevo libro que saldrá el próximo mayo. El camino espiritual no es trascender este mundo, sino es cómo trascender la forma habitual, la forma dualista en la que lo experimentamos. Y esta nueva forma de experimentar el mundo, y voy a enfatizar aquí la no dualidad, la no separación, que no somos independientes entre nosotros, sino estamos interconectados, somos parte unos de otros. Esta realización naturalmente nos alienta a apreciar el mundo natural y el tipo de implicación que es necesaria hoy en día, de compromiso. Creo que es una época interesante. No es una cuestión tanto sobre la tierra, la civilización, es un punto de crisis para el budismo también y de todas las demás religiones que se han enfocado tanto. Vamos a un lugar mejor, esto es solo un lugar para buscar un lugar mejor. Es la época para salir de ahí y darte cuenta que el verdadero camino es cambiar
en cómo experimentamos este mundo y luego, en respuesta a ello, cómo involucrarnos con el mundo de una forma muy diferente, de una forma no dual, como un bodhisattva. Gracias, David. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más solo? Y Carmen nos pregunta la relación entre lo que has dicho y el patriarcado, si el budismo, si en el caso del feminismo, de la filosofía, este vínculo, ¿puedes hablar algo sobre ello? Es interesante. Hay gente como Joseph Campbell, no. Algunos maestros budistas de Estados Unidos han hablado sobre la feminización del budismo americano en Estados Unidos. Es interesante. Mi experiencia personal es que cada vez que doy una charla, un taller, una conferencia, 2/3 son budistas. En Europa estuve el mes pasado y creo que fue, ya no recuerdo dónde, di una charla y 3/4 eran budistas. Y le pregunté a mi mujer y dije, ¿esto es porque soy tan guapo? No, dijo, no creo que es tanto sobre mí, sino que algo ha sucedido. Es que las mujeres están realmente conectando. Puedes verlo desde el otro lado. Lo que está sucediendo con los hombres, ¿dónde están los hombres? Porque no están tan involucrados. Pero definitivamente hay un cambio de conciencia en el mundo moderno. Cuando fui a la universidad en los años 60, como 2/3 de los graduados se daba a los hombres. Ahora es al revés. En Estados Unidos la mayoría de doctorados, de títulos universitarios, se dan a las mujeres. Hay este extraordinario cambio de conciencia que creo que está sucediendo y sucede en el budismo en Estados Unidos, por ejemplo. Creo que dentro de la tradición Zen, en las tradiciones Zen y las tradiciones del Vipassana y también de las traducciones del budismo temprano, del Theravada, hay casi como tantas mujeres maestras como hombres. Quizá no es verdad en el budismo tibetano debido a los hombres, a los tulkus reencarnados, pero definitivamente hay algo muy poderoso sucediendo. Y esto conecta muy bellamente con el hecho de que tantas mujeres están interesadas, de que tantas mujeres están profundizando en la práctica y que tantas mujeres se están convirtiendo en maestras. Es realmente importante y es algo excitante para el Dharma, esta evolución. De hecho, debería decir, solo en el caso de que alguien lo interprete, cuando le pregunté a mi mujer si es porque yo soy tan atractivo, esto era una broma. Por cierto, esto es la forma en la que ella se lo tomó. Espero que nadie se lo tome en serio. No me veo a mí mismo como tan atractivo como eso. Así que gracias, David. Hay un par de preguntas, pero tenemos que cerrar ahora. ¿Tú guías unas meditaciones los fines de semana o algo así? Porque hay gente que le gustaría quizá conectar contigo. De hecho, puedo ponerlo en el chat. Cuando empezó el COVID, 7 de nosotros, maestros en el área de Boulder, decidimos ofrecer meditaciones durante la mañana. Cada mañana a las 8 de la mañana, cada uno ofrecíamos una meditación y generalmente lo que llamábamos un dharmet, como 5 o 10 minutos de charla de Dharma. Yo lo hago los miércoles por la mañana. Lo que puedo hacer es, puedo poner el link para si alguno quiere seguirlo. Esto sería muy bueno. Había preguntas sobre el karma, sobre... Esto me recuerda me hace acordar de otro tema. En mi página web hay mucho material, incluyendo
quizá un par de vídeos sobre el karma, pero también una serie de artículos. El karma es muy interesante, muy profundo, pero también muy fácil de malinterpretar a lo que realmente se refiere. Y es lo que el budismo enfatiza tanto, es la idea de intencionalidad. ¿Cuál es tu intención? Tiene que ver, si yo estoy motivado por la avaricia, el engaño, lo que el budismo llama los tres venenos, esta mala voluntad, esto te va a crear problemas para ti y para los demás. Pero si soy motivado por lo opuesto, generosidad, bondad amorosa, sabiduría, estas intenciones significan que voy a vivir en un mundo diferente, voy a experimentar el mundo de forma diferente. Me volveré una persona diferente, pero no solo esto, el mundo tal y como lo experimento y la forma en que responde ante mí será diferente. Esta es la esencia del karma. Pero si alguien quiere seguir estudiando sobre ello, os recomendaría que veáis en mi página web davidloy.org. Hay muchas cosas sobre el karma y muchas otras cosas también. Bueno, gracias, David. Gracias a todos que habéis participado hoy. Apreciamos mucho tus palabras. Como dije al principio, eres uno de nuestros mayores sabios, así que gracias por tu sabiduría, por tus palabras. Invito a todo el mundo que quiera activar su cámara, que quiera decir adiós o gracias, y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias por la traducción. A Elvira, Senko. Gracias. Chao, chao. Thank you very much, David. Bye, bye. Gracias, Mireia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vinga, passa molt bé, no se'ns veu, carinyo. Vinga, adeu. Adiós.